Vamos a iniciar la presentación. Yo soy Eduardo Cerdán y a nombre de la editorial de la Universidad Veracruzana, muy especialmente de su titular Agustín del Moral, que está acá, les agradezco muchísimo que nos acompañen. Vamos a presentar el libro de cuentos Gigantes del autor argentino Martín Sanzarric. Em, bueno, es un libro de cuentos realmente espléndido. Yo la verdad mientras lo leía decía, ¿cómo es posible que no hayamos leído como se debe a este autor? Para comentarlo están conmigo dos estudiantes de la Facultad de Letras Españolas, Camila y Guillermo. Ahora les hablaré un poco de sus semblanzas. El autor no va a poder acompañarnos, pero bueno, tuve la oportunidad de reunirme con él vía Zoom para platicar sobre algunos aspectos que me interesaban de su libro. Vamos a proyectar el video al final de la presentación porque bueno, sí nos parecía fundamental que él participara, ¿no? El día de hoy, porque bueno, esta es la edición mexicana, la primera edición mexicana. Ya había una edición anterior del año 2022, pero bueno, incluso esta mañana me escribió Martín para decir que está muy agradecido con la Universidad Veracruzana y con la Universidad Nacional de Rosario, que fue su primera editora y que también fue pues parte fundamental de esta sinergia para que pudiéramos publicar desde la UV este libro. Bueno, pues sin más, déjenme presentarles a nuestros presentadores. Primero vamos a comenzar con Camila. Camila Vidal Zárate estudia la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Veracruzana. Ha participado en cursos impartidos por el IBEC y la Facultad de Letras Españolas. Ha sido ponente en espacios de la misma facultad, como el Tercer Encuentro de Terror, las jornadas Leyéndonos a nosotras mismas y las jornadas de literatura de costa a costa. A ver, cuéntanos, Camila, ¿qué encontraste en Gigantes? Hola, em, primero que nada, muchas gracias por el espacio y bueno, eh, agradecida de estar aquí poder presentando este libro. La verdad, mientras iba construyendo mi lectura, había una duda que se iba formando en mí, que era, ¿qué estoy leyendo, no? Pero no de mala manera, sino de manera, yo creo que buena, porque precisamente el autor hace como muchos juegos, o este juego que hace entre lo fantástico y lo real, lo hace de muy buena manera, lo construye muy bien y por eso mismo como que iba leyendo y en algunos sí me quedé como confundida porque tal vez de mi parte faltó una lectura a lo mejor más profunda o más detallada o con más atención, porque sí me generaron duda o confusiones. Por esto mismo, ¿no? Porque existe como una especie de extrañamiento que habita en estos cuentos, que es como una perturbación de la cotidianidad, en donde lo normal se ve interrumpido por la rareza, ¿no? Em, Dentro de las tramas de los cuentos habitan como situaciones extrañas o se quedan como extrañas o que dan un giro y se vuelven cotidianas o situaciones cotidianas que dan un giro y se vuelven extrañas. Y también, bueno, por ejemplo, no sé si se puede hablar de uno de los cuentos. Claro. Bueno, em, por ejemplo, el cuento que más me gustó es uno que se titula En familia, en donde empezaba muy bien como un cuento muy dirigido hacia el terror, em, y se iba creando como este ambiente de misterio, este ambiente de pues sí, de algo de que giraba en torno al terror. Y de repente llego a una parte en un cierto párrafo en donde esto mismo, este ambiente de terror y de misterio, como ya se va, como que ya se va desmoronando. Y me quedé pensando y dije, ¿será lo que creo que es en el contexto de la trama? Y cerré el libro y me puse a pensar y lo volví a abrir y leí y si era lo que creía que era. Mm. Entonces me dio mucha risa y creo que también hay como una presencia del humor que está bien lograda, porque no necesita ser un humor
completamente directo o en ciertos casos bobo para que dé risa, sino que eso mismo de que son como situaciones absurdas, aunque cotidianas, es lo que logra como, por lo menos a mí me causó gracia, aunque no en todos los cuentos, ¿verdad? Em, Algo que también como noté que está presente en la mayoría de los cuentos, no en todos, es como esta relación de padre-hijo Ujú. que siempre plantea el autor, ¿no? Y que nos abre paso como a a esta duda de qué tan compleja puede ser las relaciones entre los padres y los hijos, sobre todo la figura masculina del padre, ¿no? Porque a veces se nos presenta mm, como una figura como inestable, ya sea solo o en familia, tal vez impulsiva, pero que no siempre su impulsividad es mala, ¿no? Hay un cuento en donde esta misma como impulsividad en las decisiones o intuiciones del padre termina siendo verdad, mientras que la madre está como más cerrada, ¿no? Entonces también están como estos polos entre la madre y el padre. Em, Creo que el autor entreteje muy bien todo esto, porque realmente si ustedes me preguntaran qué género es, no sabría decirles qué género es. Por esto mismo de que hace muy bien su trabajo en prosa. Y algo que sí noté muchísimo es el estilo en el que escribe. Creo que es un estilo único y que no, por lo menos yo no me había encontrado como a un autor que verdaderamente se notara su estilo en la prosa. Y creo que desde mi perspectiva tienen que ser como lecturas o se tiene que dar una lectura que sea como atendida y cuidada, porque o por lo menos para mí, porque a veces tal vez leí a lo mejor algunos cuentos de manera descuidada, pero siento que hay como situaciones o acontecimientos dentro del mismo discurso que hacen que necesites como tener este mismo detenimiento en cada uno de los cuentos, porque a veces estás leyendo y mientras avanzas, como que se te pueden olvidar las cosas y de repente ya una cosa ya no calza con lo que vas leyendo. Pero sin duda puedo decir que son cuentos maravillosos desde lo que tratan hasta la manera en la que están escritas. Me gustaron mucho y no sé también cómo no habíamos leído, por lo menos yo como no había leído a este escritor, sobre todo porque es un escritor de nuestra época y porque escribe de una manera que se me hace única y que también hay como belleza dentro de lo que escribe. Mm. Sí, no, y definitivamente esto que dices del estilo es muy importante porque además es como es muy, muy argentino, ¿viste? Sí, Entonces, como que eso, ese fraseo es muy interesante y, y también esa dosis de lirismo que va imprimiendo en la prosa, que porque hay textos que no son tanto de trama, son más de imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno que es prácticamente, es una foto, ¿no? Es una narradora que vuelve a la foto. Este que dices que es totalmente de trama, que es de vuelta de tuerca, porque bueno, pues si piensas que estás metido en un cuento de horror, porque es un bebé, bueno, un niño chiquito que manda audios inquietantes. Entonces tú piensas que se va a ir hacia lo fantástico, hacia el horror, pero no, resulta no, que no. no y lo resuelve también muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues ahorita seguiremos platicando un poco más. Pero bueno, esto que decías de las expectativas es algo que también dice la prologuista del libro, Ana María Shua, que bueno, es una gran narradora argentina especializada en minificción y dice exactamente lo mismo. Pensamos que estamos entrando en un cuento fantástico y resulta que no es totalmente realista o al revés. Parece que es todo tan cotidiano y de pronto surge algo que trastoca esa cotidianidad. Pero bueno, vamos ahora a pasar con Guillermo J.S. García como firma. Él también estudia la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Veracruzana, apoya en una sala de lectura en el Programa Nacional de Salas de Lectura y fue ponente en el coloquio Discurso y Cultura, revisitando civilización y barbarie. Te escuchamos, Guillermo. ¿Qué encontraste acá? Sí, bueno, al igual que Camila, me preguntaba este aspecto de qué estoy leyendo y también cómo lo voy a explicar. En ese sentido, porque uno de los temas centrales que
viene en los 12 relatos, es este apartado de la paternidad, pero también las relaciones que hay entre familiares, ¿no? O entre familia. Y desde esa perspectiva, muchas de las narraciones vienen a partir de la vista o se narran a partir del padre. Entonces me preguntaba yo cómo voy a abordar si yo estoy hasta cierto punto a años de llegar de ese estado, ¿no? Esas preocupaciones que va teniendo los papás. Y he de mencionar aquí que esto que mencionan sobre lo terrorífico, por así decirlo, me parece también muy actual en el sentido que me recuerda o me remite hacia estos pensamientos intrusivos, ¿no? Cuando uno es padre, quizás ya no piensa de la misma forma que cuando era niño. Hay ciertas cosas que nos parecían un tanto descuidadas, que no tienen mayor problema si las hacemos o no. Y en cuanto al pensamiento de los padres, dices, no, ¿qué tal si le ocurre esto? ¿Qué tal si jugando se tropieza y se lastima? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son estos pensamientos intrusivos y que se van permeando en el narrador y sobre todo en los padres. Un relato que me gustó bastante es Una breve paternidad, y aquí menciono también este apartado sobre lo pictórico que puede llegar a ser Martín, ¿no? Porque voy a contar un poquito la trama, es un cruce de cebra, donde el personaje está imaginando que va con un niño, o hasta cierto punto va pensando de esta forma, que va caminando junto a un niño, y el niño le dice, por las blancas, señor, por las blancas, que lo demás te desintegra. Y a partir de ello, en ese solo cruce, se empieza a narrar cómo va pensando él que él ya está listo para ser padre, ¿no? Este aspecto de la paternidad, que yo ya estoy listo, mi esposa dice que no, pero en realidad es ella la que no está lista. Entonces, este apartado de lo cotidiano, que es este pequeño fragmento, que como les digo, este relato solo transcurre en este cruce de caminos, me resulta muy extraordinario y te va relatando y te va haciendo una pintura. También he de mencionar que en la portada de Gigantes aparece hasta cierto punto un pequeño spoiler, por así decirlo, de uno de los relatos que es de El príncipe de una isla, me parece, que es también la perspectiva de el príncipe en la isla. Es la perspectiva desde el hijo, pero como esto cotidiano que se va insertando hasta cierto punto, un poquito va jugando el apartado de la magia, pero en realidad no es magia, sino es la imaginación del niño que va creyendo que es la magia y le hace ver ciertas cosas que en realidad no están ahí. Y es a partir de esta portada, bueno, yo supongo que es esta portada un poquito este relato. Como mencionaba Camila, también está el humor. Otro de los cuentos que me gustó bastante es Pini, que como mencioné ya están los pensamientos intrusivos, que parece que el padre está buscando al hijo y después, mientras busca, hasta cierto punto se va deshilando de la realidad y va ocasionando que se meta a una casa, y esto ocasiona que en realidad está haciendo allanamiento de morada, ¿no? Entonces es muy chistoso porque este personaje no lo toma como algo malo, sino como estoy preocupado por mi hijo y estoy buscándolo. Y aquí he de mencionar que Martín es de Rosario, como bien lo han mencionado, y a partir de esto es que muchos de los textos tienen hasta cierto punto, veía en una entrevista, que ver con ciertos edificios y ciertos apartados de la ciudad de Rosario. Entonces, se me hace muy curioso porque también halagaban mucho esta parte de lo pictórico que son sus relatos, que te va describiendo bastante los lugares, las situaciones, todo ese apartado, las descripciones, la ropa, todo eso, lo va describiendo muy bien. Entonces es muy pictórico en realidad el propio libro. Y algo que mencionaban es el estilo. Hasta cierto punto la primera parte noté que es un estilo muy prolijo, pero desde la mitad hasta lo último veo que usa muchísimas comas. Y esto no está mal, porque en realidad muchos de los cuentos de la mitad hacia adelante
son pensamientos en realidad de los personajes. Todo se va construyendo a partir de los pensamientos. Y estas comas están haciendo hasta cierto punto un detenimiento de los pensamientos de este personaje. Va haciendo ciertas pausas. Y es muy peculiar porque utiliza un lenguaje muy coloquial, por así decirlo, argentino. Entonces es común que escuchemos a los argentinos y hablan muy rápido, pero los pensamientos, como van en comas, hace la lectura un tanto lenta, no pesada, sino un poco lenta, porque el personaje va meditando lo que está haciendo, lo que va pensando, todas las acciones que va a realizar a posterior. También, bueno, es algo que hablé con el propio Martín, es justamente cómo, ya lo veremos ahora en el video, cómo él se adhiere a la tradición de literatura argentina, porque bueno, es algo que salta, incluso está desde la Cuarta de Forros, porque bueno, ahí lo emparentan con Julio Cortázar, con Borges, con Bioy Casares, Mariana Enríquez y Samantha Schweblin, aunque sí un poco, pero no, not quite, o sea, creo que quizás sí más con Samantha Schweblin, quienes hayan leído, la hayan leído, saben a lo que me refiero. Esta cosa del extrañamiento, de lo cotidiano, del no saber encasillar, que sí, porque bueno, el weird es eso, la weird fiction y lo extraño, pues se mueve en esos territorios liminales de quién sabe qué es esto, ¿no? También se lo pregunté como, bueno, tú qué tipo de cuento aspiras a escribir, ¿no? Hay mucho también de algo lúdico en él, ¿no? O sea, el juego también como se refiere mucho a la infancia, porque sí, en efecto hay muchas parejas de padre e hijo. Ese mundo de la infancia permite que se filtre lo lúdico, el juego, y que por eso se vuelven así tan liminales, porque están entre la fantasía, literalmente, pero bueno, desde la mente, desde el pensamiento y lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Lo interesante de él es esta impronta desde la paternidad, ¿no? También porque es algo que casi no ocurre, o sea, si vemos, por ejemplo, los cuentos fantásticos de Cortázar, bueno, Borges era muy cerebral, pero Bioy Casares, son, no sé, se refieren mucho a la pareja, a otro tipo, ¿no? O sea, o como estos personajes ahí que están escribiendo, y me interesa mucho esta perspectiva desde los cuidados, ¿no? Es algo que también noté, la ternura, pero es una ternura tosca, ¿no? O sea, hasta incluso hay un mago que logra que un niño ciego vea, de alguna manera, ya lo leerán, y, pero es un mago, dice que es un mago obeso, ¿no? Entonces, esa descripción también permite que sea una ternura, como esto digo, ¿no? O sea, tosca. Y eso es lo que ocurre también, o sea, incluso cuando este personaje que decías, que se pierde el niño y se vuelve ahí como algo de enredos, pues también hace cosas que son, pues, toscas, también son bruscas, son groseras incluso, y dibuja hace un dibujito obsceno ahí en ese cuento el personaje principal. Entonces, bueno, pues yo creo que podríamos ir poniendo quizá el video de Martín para que podamos escucharlo. Lo dividí en tres preguntitas. Todo es muy breve, va a haber tiempo para que después conversemos más, pero sí me parece importante que lo escuchemos, a ver qué dice él mismo sobre su literatura. Les voy a hablar de él en específico. Como ya dijimos, es de Rosario, Argentina, es escritor, licenciado en comunicación social, ha colaborado en diversos medios de su país. En 2012 publicó la novela Fuegos en el Cielo y en 2022 la primera edición de Gigantes gracias a la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvo el primer premio del concurso internacional de cuentos Itaú en 2020. Bueno, entonces escuchamos a Martín. Cada uno va como armando un en Argentina que surge de las posibilidades de los entramados, va como armando un camino, ¿no? con aquello que cuenta y cómo lo cuenta, y sin duda que surge de las posibilidades de los entramados anteriores que hay, ¿no? En ese sentido, nosotros, o yo siento, hablo por mí, acá en Argentina,
la aparición de autores como Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, que podrían estar como en una línea de lo que yo hago, lógicamente yo hago algo que está en la línea de ellas, como que nos abrió una puerta en algún punto para volver a hablar de ciertas cosas que estaban como ligadas al fantástico, al extraño, al terror, que era una puerta que por alguna razón nosotros, o yo como autor, la tenía, no lo veía dentro de los marcos de lo posible, si quería editar, donde sea, como que no era ese el camino en el que estaba yendo la narrativa contemporánea. Eso se abrió ya hace un tiempo, ¿no? Una puerta, y ahora hay, creo yo, gran cantidad de autores que están trabajando en esa línea. Yo me identifico mucho con la línea del extraño, ahí llegando casi al límite del maravilloso, ese es como mi terreno. Uno va cambiando y va explorando, de hecho el libro Gigantes no es uniforme en cuanto al género. Hay textos que son propiamente fantásticos, algunos que son más quizás maravillosos, y después otros que son realistas, teniendo en cuenta la amplitud del término realista. Textos en los que por lo menos no ocurre una ruptura con las leyes de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Uno muchas veces tiene en claro lo que hacen otros y las más de las veces no tiene del todo en claro qué es lo que hace uno. Es como una búsqueda. Yo sí me siento muy identificado con esto que decís de lo nostálgico. Creo que es un fantástico que toca temas que son muy sensibles y que no le escapa a eso. Muchas veces están escritos desde ese lugar, una sensibilidad, persiguiendo esa sensibilidad. Es decir, por ahí el fantástico puede ir por otros lugares. Yo creo que el libro Gigantes, si tiene una unidad en cuanto a obra, eso que hilan los distintos textos, que por ahí uno va escribiendo y cuando encuentra eso y dice, bueno, este conjunto de textos hacen una obra que yo creo que es gigante. Creo que es esa unión que no es tanto genérica como que es de tema, que es la relación filial, la relación, esa relación que tenemos como siendo hijos y siendo también padres y madres, ¿no? Como ese hilo que une, que aparte es posible en el tiempo, que es ser hijo a ser padre. Si se quiere, esa es como la línea que une los textos y están narrados desde el fantástico, del maravilloso y son claramente nostálgicos. Porque sí, es una forma de ver ese tránsito tan importante, ¿no?, en la vida. Creo yo que el libro Gigante y todos estos textos surgen como en un momento que es especial de mi vida. Había muerto mi papá, bueno, habían nacido mis hijos, y todo eso es como que se plasman, ¿no?, en ese conjunto de textos. Yo creo que uno a veces cuenta con las cosas que le van pasando en el momento, y de algún modo eso es gigante, ¿no? Yo creo que un poco es la mejor forma que tuve de transitar un momento de la vida, si quiere eso. Que en parte, más allá de los objetivos de obra, creo que es un noble fin de la literatura. Yo hace más o menos un año que me contaron la posibilidad de editar con la Universidad Veracruzana, y desde que me lo comentaron, nada, me parecía una posibilidad fantástica tanto para mí como para el libro, y sin duda dije, quiero estar ahí, porque además he visto el catálogo, he visto la calidad de los libros, tengo algunos, y me parece que tiene un cuidado y un trabajo que está muy bien realizado desde la portada hasta el tipo de papel que tienen. Uno cuando por ahí publica también se fija en esas cosas, ¿no? Cómo es el libro como objeto, y en ese sentido me parece que cubren todas las expectativas que al menos yo como autor tengo. Y después la posibilidad, un autor
de trascender los límites no ya de su ciudad, sino de su país. Para mí, que soy un autor del interior, que no soy de la capital, sino que soy de Rosario, bueno, es una gran oportunidad. Y sobre todo la ilusión de encontrar nuevos lectores para estos textos, porque yo siento, confío, creo, que cada vez que los cuentos, estos como cualquier otro cuento, son leídos, son actualizados y vuelven a tener como una nueva vida y una nueva interpretación que, bueno, que es la forma de estar vivos en el mundo, de los textos. Entonces, desde ese punto de vista, la posibilidad concreta de que estos cuentos se encuentren con un nuevo público y un público que no necesariamente es del lugar donde yo soy, si bien nos hermanan un montón de cosas, estamos lejos, somos distantes, bueno, para mí es una alegría y es como un espacio de expectativa enorme. Uno queda como siempre con la expectativa de saber qué piensa, qué pasa con eso, ya se lee, no se lee, qué ocurrirá. Espero que sean recibidos con gusto y espero que estén a la altura y espero que nos veamos pronto con mayor cercanía que la medida por una red. Muy bien. Bueno, pues ahí está Martín hablando de su libro de cuentos. Creo que está muy bien porque ya leímos que sí se acercan, las lecturas se acercan a lo que él buscaba, que eso es muy interesante de encontrar. Y también algo que quisiera retomar de lo que dijeron los dos es esta multiplicidad de registros, además, porque ahora yo le decía a él que me encuentro mucho la nostalgia. Hay cuentos que son muy tristes, ¿no? Te ponen tristes. Y desde lo fantástico es difícil de lograr, porque lo fantástico te lleva casi siempre a lo inquietante. Entonces, lograr lo fantástico que dé risa o que te ponga triste es difícil. Entonces, él lo logra. Pero también hay un fantástico que es grotesco, ¿no? O sea, tiene también como esa carga erótica, así, pero pues trastornada. Y tiene estos otros que sí, pues dan risa, que dan miedo, tienen todo esto. Y sí, en efecto, también es un libro de cuentos, no con cuentos, que eso también es difícil de lograr, porque se nota esa unidad, se nota que todos tienen como una marca de casa que hace que funcionen agrupados de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué opinas, Camila, ahora que lo oíste hablar. ¿Cómo ves? ¿Qué te dice? ¿Qué nuevo te dice acerca de tu lectura? Que decías, bueno, ¿dónde lo pongo? A ver, ¿qué opinas ahora? Sí, creo que justo no había pensado en esto de lo nostálgico, pero creo que sí, así como hay cuentos que si bien tienen elementos fantásticos que tiran hacia lo chistoso o hacia lo erótico, porque hay algunos que otros que tiran hacia lo erótico, sí hay algunos que sí estaban como tristes y eran como, más que nada como esa sensación de vacío. Por ejemplo, en el cuento que le da título al libro, que es Gigantes, ahorita me resonó mucho el hecho de que él dijera que todos estos libros se construyó, bueno, este libro se construyó cuando estaba pasando por esta situación de que, pues, aparte de que nacieron sus hijos, falleció su padre. Cuando empecé a leer y leí, pues, el primer cuento que es Gigantes, lo sentí como muy personal. No sé si tú lo sentiste así o también Eduardo lo sintió así. Este, pero sí, como que sentí que como que ese narrador, más que ser como algo propiamente de lo ficticio, como si estuviera hablando el autor. Y ahorita me resonó mucho, puede que no, o sea, que no directamente esté relacionado con eso, pero sí también me dejó como esa sensación de vacío en cuanto a que está retrocediendo como en este espacio de tiempo y se ve a sí mismo siendo pequeño y ve a su papá y luego dice, y él no sabe que en ese mismo lugar va a morir años después, entonces fue como, ay, qué triste. Ujú.
Sí, es muy triste. Y yo ese es un cuentazo. De hecho, ese es el que ganó Ganador. ajá, el premio. Em, Tú ya dijiste que tu cuento favorito es En Familia. ¿Cuál es tu cuento favorito, Guillermo? Mi cuento favorito quizás sería el de una paternidad breve, probablemente, que es un cuento bastante corto, como ya mencioné, pero que en, ¿qué serán? Segundos, probablemente de que es un cruce de caminos, como a través de esos segundos puedes construir toda una historia, lo que me parece bastante sorprendente y aparte pictórico hasta cierto punto, porque vas imaginando paso por paso este apartado de cómo va caminando el padre, este supuesto padre ficticio, o cómo va jugando, jugueteando el niño. Y una de las escenas que más recuerdo es cuando terminan de pasar, por así decir, Ujú. y voltea el niño porque al parecer como que le da un pequeño empujón este personaje, este papá, y cómo lo voltea a ver hasta cierto punto con algo de repudio, con un poco de odio. Y es que la mirada de los niños hasta cierto punto es muy fuerte, a veces más fuerte que la de de los propios adultos, porque no se detienen hasta cierto punto a pensar un poquito las consecuencias. Entonces es bastante fuerte la mirada de un niño. Probablemente ese sería de mis cuentos favoritos. Muy bien. ¿Cómo ven si leemos uno? ¿Cuál les gustaría ver? Gigantes. Gigantes. Ah, bueno, y tú decías de la portada, Ah, sí. que la hizo acá nuestro colega, que Jorge. Em, pero fíjate que además no solamente es ese cuento, o sea, realmente incorpora, porque el tal paso de cebra que dices, Claro. lo del gigante, porque es el Así del es. primero, ¿no? Está Yo lo como, relacioné con gigantes. ajá, Sí, y en general Ajá. es como Como que todo, es ¿no? todo. son Ujú. todos en uno, Sí, en sí, una sola sí. portada. Sí, está muy buena por la elección. Pues si les parece, leemos entonces el que da título al libro para despedirnos y pues para abrir boca. A ver, gigantes. Los primeros pasos dan vértigo. No es fácil acostumbrarse a tanto mundo así, de golpe, haciéndose un borrón bajo los pies. Recuerdo lo que dijeron. Hay que estar bien agarrado, en especial si sos una persona mayor. Sobre el hombro o cerca del cuello, sujetarse fuerte para resistir el viento. Recién cuando salimos de las canteras y entramos a la ciudad, se nota que el año es otro. No se ven carteles animados ni tanta cosa por el aire. Las personas, como hormigas, andan mansas entre los pies de mi gigante. Mientras más nos acercamos a la que era mi casa, más viejo parece todo, como si retrocediéramos un lustro a cada paso. Cuando llegamos a la peatonal, me cuesta reconocerla. Desde arriba parece la maqueta de lo que alguna vez existió. Una antigüedad, un mal proyecto. Otro paso y ya estamos en el Cairo. Pero el viejo Cairo, el que ocupaba un pedacito de la esquina. Ya casi llegamos. Oscurece. El gigante aminora la marcha. Siento el ruido que hacen la piedra y el barro cuando tienden a la quietud. El edificio donde viví casi toda mi vida está frente a nosotros. Es de noche, muchos años atrás, y el edificio está igual. Viejo, porque viejo fue siempre. Si alguien pudiera verme desde abajo, diría que estoy sobre una montaña. Toco el hombro de mi gigante 2 veces. El gigante se agacha, estira el brazo descomunal, lento, consumiendo algunas horas en los últimos metros, y abre la mano. La dispone como si fuera una plataforma o una flor, llana, fría, de piedra, que termina en el balcón donde la ventana de mis padres todavía está abierta. Es verano. Es verano y hace calor. Uno tenue, el calor que podía hacer en aquel tiempo. Bajo por el brazo de mi gigante hasta la baranda del balcón. Logro pasar una pierna primero, la otra después. Estoy junto a la ventana abierta. ¿Qué año será? ¿Qué tan chicos seremos? La habitación de mis padres está a oscuras. Puedo oír el zumbido suave del ventilador. Una luz de colores se refleja en el piso del pasillo. Viene del íntimo, junto a la cocina, donde está el televisor y un sillón de 2 cuerpos. Conozco el departamento mejor que mi cara. Avanzo y me resulta extraño caminar sin que crujan las tablas de pinotea. Escucho la voz de una mujer, viene del pasillo. Sé que es la voz de mi mamá y sé que está enojada. ¿Por qué no charlan en la escuela o se van a tomar un helado? La veo de espaldas, le habla a una puerta cerrada. De la puerta, apretado contra el marco, sale un cable espiralado, blanco, de teléfono. La puerta es la que da a la pieza de mi hermana.
2 horas hace que estás hablando, dice. Después gira. No hay mucha luz en el pasillo, pero cuando gira alcanzo a verla bien y me doy cuenta. Pienso que quizás sea cierto, por ahí no estoy preparado, por ahí estoy grande o soy débil. Mi mamá es una mujer joven, tremenda, brutalmente joven. Mi mamá podría ser mi hija. Tiene rulos finos, rubios, y aunque lleve en la cara las marcas del cansancio, no tiene arrugas. Es la cara de las personas jóvenes cuando se cansan. Y camina unos pasos y se detiene. Queda a una distancia a la que yo, quizás 60 años atrás, podría tocarla. Parece triste, aunque pueda perfectamente ser sueño. Se pasa la mano por la cara, se acomoda el pelo y sigue camino hasta el baño. Tanto tiempo sin verla y yo sé que en 5 minutos va a volver al pasillo y nos va a hablar hacia el íntimo, va a decir que se acuesta, que ya es tarde, que cerremos todo. Y va a usar el plural, pero la frase va a ser solo para mi papá, porque yo también voy a estar ahí, pero ella le va a hablar a él, que va a estar sentado en el sillón frente al televisor, fumando si es que en este año fuma. Conozco la rutina, el suelo invariable sobre el que se levantan nuestras vidas. Cuando entro al íntimo veo que las paredes se tiñen de verde. La luz de la tele ayuda a que el momento sea un tanto irreal, menos chocante en todo caso. Me veo. Puedo tener 7, 8 años. Estoy sentado en el sillón grande con las piernas puestas en canastita. A mi lado, fumando, mi papá. Toma sorbos de un vaso, vino blanco. Todavía no usa lentes y tiene el bigote negro, espeso. El bigote que se va a afeitar en Brasil varios años después, una mañana, sin avisar. Vemos Racing Boca. Juegan en Mar del Plata, uno de esos partidos de verano que, salvo a nosotros, no le importaba a nadie. En verdad es a mi papá el que le importa. Yo ni lo veo, tengo los ojos cerrados. Mi papá da una pitada y suelta el humo contra el televisor. El humo se tiñe del verde del pasto. Mi papá está sin remera, en short, flaco, el pelo tupido en las sienes, descalzo. De vez en cuando me mira, sabe que estoy dormido. Yo tengo un cubo mágico en la mano. Es el cubo mágico que nos trajeron los abuelos desde Europa. Creo que en esa época sabía armarlo porque tengo el recuerdo de ver toda una cara del mismo color. Es un recuerdo blando, impreciso. A veces el rojo, otras el azul. Si encontrara uno, ahora, no sé si sabría armarlo. Pero en esa época sí. O hacía trampa o era mágico de verdad. Mi papá me da unos golpecitos en la rodilla. Pipio, a la cama, dice. Y yo no respondo. La cabeza se me cae para adelante. Mi papá me mira. Un segundo. Después mira la tele y toma otro sorbo. Ahí aprovecho. Ahí yo, el yo que soy ahora, la persona más grande en esta casa, con cuidado, como si pudiera molestar a alguien, aprovecho y me siento en un costado del sillón. Sé que no me pueden escuchar, igual trato de no hacer ruido. Estamos sentados, los tres, uno al lado del otro. Yo grande, yo chiquito y mi papá. Siento la paz de lo que fue, la tranquilidad de saber que en alguna parte, a muchos pasos de gigante, sigue ocurriendo, de alguna forma, eso que fuimos. Mi papá fuma mientras mira el partido, se rasca, mata un mosquito. Entonces aparece mi mamá. Está parada en el vano de la puerta que da al pasillo. Dice que se va a dormir. Cierren todo, es tarde. Mi papá asiente sin sacar la vista del televisor. Yo estiro la mano hacia mi mamá. Pienso en mi gigante y pienso que ya es hora de salir. Miro a mi papá. El chico que soy está en el medio y mi papá en ese momento lo vuelve a mirar. Por eso parece que me mirara, que me mira a mí, al que soy ahora. Él pestañea, yo también, y parece que se va a parar, pero frena para sacarme el cubo mágico y en 4 o 5 movimientos arma la cara de color azul. Ante mí, toda la magia de este mundo. Él sonríe, se pone de pie, me agarra en brazos y me recuesta sobre uno de sus hombros. Le cuelgan mis piernas hasta la cintura, la boca abierta contra el cuello. Estoy dormido. Mi papá se detiene frente al televisor y no le veo la cara, pero por la inclinación de la cabeza sé que mira al suelo, un poco hacia su izquierda, un poco hacia atrás, como buscando un punto, como si supiera que es ese el lugar exacto en el que varios años, muchos años después, cuando ya todos fuimos grandes, él va a morir. Yo estuve ahí, por eso lo sé, y voy a estar de nuevo. Quisiera tocarle la espalda o decir algo, pero él se adelanta, se ríe. Qué porteños chotos, dice, y con algo de desprecio hunde el botón grande de la tele, la apaga y sale caminando hacia mi habitación. En el balcón veo que el gigante mira hacia el río. Tiene la misma postura que tenía cuando lo dejé, salvo por los ojitos negros. Los ojitos miran más allá, quizá los barcos le llamen la atención. Son grandes como él. Al llegar al hombro, siento que ya se empieza a mover. Se para lento.
Después caminamos de un tirón los 60 años que en línea recta nos separan de las canteras. Listo. Cuentazo, ¿no? Sí. Bueno, pues, para que vean, ¿no? Es así, puede tener estos alcances varios cuentos de este libro. Tenemos 4 minutitos. Si alguien quiere hacer algún comentario o breve, una pregunta. Acá, ¿verdad? Ah, solamente quisiera que brevemente Jorge nos pudiera platicar acerca del Sí. proceso de creación Sí. de la portada, que a mí me llama, no he leído el libro, pero sí me llama mucho la atención la portada. Y ahorita que ustedes dicen que tiene Todo. algo Sí. de los cuentos, pues me gustaría que Jorge pudiera hacerlo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como principio tomamos el texto que nos pasa el editor y hacemos una breve lectura o a veces muy rápida lectura de pues de los textos que nos dan. Y en este caso, pues de inicio sí pedí que me dieran ese libro para poder generar una imagen. Les voy a decir que a partir de ese texto se generaron 2 o 3 propuestas, pues donde intentamos reflejar no solo una escena, porque como dicen los ponentes, pues nos llenan de muchas imágenes. Entonces para nosotros a veces sí nos complica un poco, y sobre todo porque se trata de cuentos, de varios cuentos, ¿no? Entonces no podemos enfocarnos en un solo cuento y pues representar todos estos cuentos en una sola imagen, pues es complicado. Entonces me gustó mucho de inicio cuando hice la lectura, y sí generamos al principio una imagen muy colorida de una escena precisamente donde se estaba pintando una imagen en un edificio. Entonces quisimos, o quise en este caso, representar pues con colores muy mexicanos, una especie de alebrije, ¿no? En la fachada de un edificio que la estaban mirando desde el edificio que estaba enfrente, ¿no? Pero pues aquí obviamente pues tenía que pasar por nuestro director, por el editor y posteriormente por el autor. Pues sí, a veces es un poco complicado pasar todos esos filtros, ¿no? Pero afortunadamente ya pues al generar la segunda propuesta, empecé a trabajar precisamente con ese concepto de gigantes y con pues todo ese entorno que se genera de muchas imágenes. Y sí, efectivamente, es una combinación de diferentes elementos para generar una imagen que nos pudiera representar pues el libro completo. Muy bien. Pero sí, la lectura me gustó, a pesar de que fue muy rápido. A veces no tenemos la oportunidad de leer todos los cuentos, pero los que leí, pues sí fue recabando algunos elementos, y la lectura se oye mejor cuando pues la hacen desde allá, ¿no? Porque empiezo a entender también muchas cosas que pues yo no tomaba en cuenta, y con la crítica de los chicos, pues a veces digo, bueno, creo que acerté, o como dice, pues fue un spoiler del cuento. Entonces digo, ay, digo, ojalá y no se agrave eso, ¿no? No, Pero no tanto, espero sí. que haya sido lo más acertado posible. Sí, yo creo que sí, definitivamente, ¿verdad? Que sí concentra la esencia. Y bueno, también un reconocimiento a Nina Krangle, que fue la editora de este libro. Pues ya llegamos al tiempo. Entonces, bueno, pues por último, muchas gracias a nuestros ponentes, nuestros presentadores, Guillermo, Camila. Gracias a quienes nos acompañaron, y pues de verdad échenle ojo al libro, que vale muchísimo la pena. Muchas gracias.
Los invitamos a quedarse a la siguiente presentación del libro.